Hola, buenos días amigos que visitan mi canal, Libertad y Derechos Humanos. Hoy vamos a tocar un tema sobre una problemática que surge con una práctica religiosa, el ostracismo que practican los testigos de Jehová para quien decide abandonar su religión. El título de este video es El ostracismo y los derechos humanos. Examinemos esta literatura de la JW que habla del trato a los exmiembros, ya sea que los hayan expulsado o que un miembro haya renunciado a la organización Watchtower. Primero analicemos esto y después analicemos qué dice la Carta a los Derechos Humanos sobre este asunto. ¿Vale? 1. Vamos a analizar esta atalaya de la literatura de los testigos de Jehová, primero el caso de los expulsados o ahora llamados sacados. Extracto 1, del primer pantallazo. El texto dice que cuando una persona es sacada de la congregación, los demás dejan de relacionarse con ella, incluso no comen con ella, citando 1 Corintios 5:11. Posteriormente aclara que los cristianos, los testigos de Jehová en realidad que se autoproclaman cristianos, no deben socializar con esa persona, aunque cada uno puede usar su conciencia educada por la Biblia, entre comillas, para decidir si la saluda brevemente o no. Ahora vamos a la interpretación doctrinal. Se enseña un aislamiento social y religioso hacia quien ha sido expulsado. Se restringe el contacto, incluso si antes hubo amistad o lazo familiar, salvo algunos casos específicos como convivencia en el hogar. La base que se da es bíblica, interpretada desde su organización, para mantener la pureza espiritual, entre comillas, de la congregación. Aunque se habla de conciencia personal, entre comillas. La expectativa general es no tener interacción social o amistosa. Extracto 2. El caso de alguien que renuncia a ser testigo de Jehová, tomada del libro Organizados editado por la Watchtower. El texto señala que si alguien renuncia voluntariamente a ser testigo de Jehová, se anuncia públicamente. Nombre, ya no es testigo de Jehová. Y agrega, se le tratará igual que a un expulsado. Interpretación doctrinal. Aun si la persona no ha cometido una falta moral o doctrinal, sino que decide dejar la organización, el trato será idéntico al de un expulsado. Es decir, se le aplicará ostracismo religioso y social, lo cual incluye la pérdida total de contacto con la comunidad religiosa, familiares, si también son testigos, y amistades previas dentro de la congregación. 2. Ahora vayamos a las implicaciones sociales y psicológicas. Desde una perspectiva social y humana, este tipo de práctica aísla a la persona de su entorno social principal. Puede generar estrés, depresión o ansiedad al romper vínculos afectivos. Funciona como un mecanismo de control social dentro del grupo, al disuadir a otros de abandonar la organización o cuestionarla. Esto se ajusta a la definición moderna de ostracismo social, exclusión deliberada de un miembro por decisión colectiva o institucional. Ahora que ya analizamos lo que enseña la literatura de la Watchtower respecto al trato hacia exmiembros, expulsados o renunciantes, veamos cómo esas prácticas se relacionan o entran en tensión con los derechos humanos reconocidos internacionalmente. 1. Marco general, los derechos humanos y la libertad religiosa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, DU, adoptada por la ONU en 1948, reconoce que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como a la dignidad, igualdad y vida familiar. Estos principios se amplían en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PICP. Las prácticas de ostracismo religioso o social, como cortar toda relación con un exmiembro, pueden entrar en conflicto con varios de estos derechos. Veamos los más relevantes. 2. Artículos de la Declaración Universal relacionados. Artículo 18. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Análisis. Cuando una organización religiosa sanciona o aísla socialmente a quienes deciden abandonar la fe, se vulnera el componente de libertad de cambiar de religión. El derecho a salir de una religión implica que la persona no debe sufrir represalias ni aislamiento por ejercer esa libertad. Artículo 19. Libertad de opinión y de expresión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Análisis.
Si renunciar o expresar desacuerdo con la doctrina lleva al aislamiento o pérdida de vínculos, se genera coacción indirecta que limita la libertad de pensamiento. La persona puede temer expresar dudas o críticas, lo cual contradice el espíritu del artículo 19. Artículo 20. Libertad de reunión y de asociación. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Análisis. Aunque las religiones tienen derecho a decidir sus miembros, penalizar con ostracismo total a quien deja la organización equivale a un castigo por ejercer su derecho a no asociarse más. El derecho a retirarse libremente de un grupo no debería implicar la pérdida de relaciones humanas básicas. Artículo 12. Derecho a la vida privada y familiar. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Análisis. Cuando una religión instruye a sus miembros incluidos familiares a romper toda comunicación con un exmiembro, eso interfiere en el derecho a la vida familiar y privada. El Estado no suele intervenir, pero desde el punto de vista de derechos humanos, es una práctica incompatible con la protección del vínculo familiar. Artículo 1. Igualdad y dignidad humana. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Análisis. El aislamiento o estigmatización de un exmiembro implica discriminación y trato desigual, lo que atenta contra la dignidad. El ostracismo religioso puede ser visto como una forma de violencia psicológica y social. 3. Conclusión del contraste. Aquí les expongo este cuadro de análisis entre todos los aspectos envueltos en las transgresiones y violaciones de los artículos de la Carta a los Derechos Humanos. Ustedes acá pueden ver en este cuadro ilustrativo que hice con el Excel, cada detalle y aspecto de cada doctrina y práctica de la Watchtower sobre cómo se violan los artículos de la Carta, tanto en el trato a los exmiembros, como las consecuencias sociales, el atentado a la libertad de expresión y pensamiento, y la vulnerabilidad de la dignidad humana. Reflexión final. Aunque las religiones tienen autonomía interna y libertad de culto, también protegida por los derechos humanos. Esa libertad no puede justificar prácticas que lesionen los derechos fundamentales de los individuos, especialmente cuando implican coacción psicológica, aislamiento social o familiar, y limitación de la libertad de conciencia. Por tanto, el ostracismo religioso, como el que se describe en la literatura de la Watchtower, entra en conflicto con varios principios de los derechos humanos, especialmente el derecho a cambiar de religión sin sufrir represalias y el derecho a mantener lazos familiares y dignidad personal. Bueno amigos, aquí tengo que terminar el video, ya que mis recursos son limitados y estos videos demoran mucho tiempo en hacer. En el próximo video analizaré la parte 2 de este análisis. Gracias por ver mi video amigos. Nos vemos la próxima, hasta luego.